Todos los hombres son creados iguales. Seguro que esa frase le suena, ¿no? Son palabras de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, famosísimas en todo el mundo. Pero, a ver, ¿qué significaban de verdad en ese momento? En este análisis vamos a ir mucho más allá de las frases que todos conocemos. Le daremos una mirada crítica a este documento para entender qué había detrás. Y para empezar, vamos directo al grano, porque la historia de la Declaración es en el fondo la historia de una gran contradicción. Vamos a explorar ese choque, esa brecha gigante entre lo que prometía el papel y la realidad que se vivía en ese entonces. Y aquí la tenemos, la frase, el corazón de todo. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. Pensemos un segundo en lo que significaba eso. Era una idea totalmente radical, una promesa de igualdad para todos que sin duda cambió el rumbo de la historia. Pero, un momento, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Quiénes eran exactamente todos los hombres? ¿De verdad se referían a todos, sin excepción? ¿O había una letra pequeña que no se ve a simple vista? Es justo en esta pregunta donde empieza la tensión de todo este asunto. Ok, para intentar responder a esa pregunta, tenemos que meternos en la cabeza de quienes escribieron esto. ¿Qué los movía? ¿Eran puros ideales, pura filosofía? ¿O había también intereses, digamos, un poco más terrenales en juego? Entender sus motivaciones es la clave de todo. Y claro, como se podrán imaginar, no hay una respuesta fácil. Para nada. De hecho, los historiadores llevan siglos debatiendo sobre esto. Así que no vamos a encontrar una única verdad absoluta. Más bien, se trata de entender las distintas formas de ver este momento clave de la historia. Básicamente, el debate se puede resumir en dos grandes corrientes de pensamiento, que son como el día y la noche. Por un lado, ¿eran los fundadores unos idealistas movidos por la búsqueda de la libertad? O, por el otro, eran más bien pragmáticos, con el ojo puesto en sus propios intereses económicos. Bueno, veamos la primera postura. El historiador Bernard Bailyn, por ejemplo, defiende que sí, que los fundadores creían de verdad en lo que decían, que su lucha era genuina contra lo que ellos consideraban una tiranía, eso de pagar impuestos sin tener representación, y que lo que buscaban era el derecho fundamental a gobernarse solos. Ahora, en la otra esquina del ring, tenemos al historiador Howard Zinn, que nos da una versión muy distinta. Él dice, ojo, que más allá de los discursos bonitos, había intereses muy concretos, cosas como proteger la plata de la élite, asegurarse el poder y, claro, cuidar sus propios negocios. Ok, con esas dos ideas sobre la mesa, hagamos un giro. Dejemos de enfocarnos tanto en los que escribieron el documento y pongamos la lupa sobre los que no aparecen en la foto, las voces que no se escucharon. Y la idea es bastante potente. Si de verdad queremos entender qué significaba igualdad en 1776, tenemos que abrir el foco. Hay que mirar la vida de la gente que estaba en los márgenes, los que fueron excluidos de esa promesa inicial. Y para ser más específicos, vamos a fijarnos en tres grupos. Primero, las mujeres, que prácticamente no tenían derechos. Luego, los pueblos originarios, a quienes les estaban quitando sus tierras. Y por supuesto, los afroamericanos, la inmensa mayoría de ellos viviendo bajo la esclavitud. Entonces, la gran pregunta ahora es, cuando vemos la historia desde la perspectiva de estos grupos, ¿qué pasa con esa famosa frase de «todos los hombres son creados iguales»? ¿Cómo se sostiene? Es aquí donde los ideales chocan de frente con la realidad más dura de la historia. Ahora bien, todo este análisis no es solo para quedarnos en la historia. En realidad, es un entrenamiento para pensar críticamente. Y de hecho, ahora vamos a ver un método súper práctico que sirve para analizar cualquier tema, no solo este. Lo interesante es que el material de base nos da una herramienta muy simple, pero a la vez muy potente para no dejar de aprender. Porque de eso se trata, ¿no? No solo de recibir información, sino de saber qué hacer con ella, cómo cuestionarla, cómo ir más allá. El método es de solo 2 pasos, súper fácil de recordar. Paso 1. Después de estudiar algo, identificar la idea nueva más importante que nos llevamos.
Y paso 2, que es quizá el más clave de todos, identificar algo que todavía no nos queda claro y convertirlo en una pregunta. Por ejemplo, imaginemos que estamos estudiando esas viejas leyes de impuestos británicas, como las leyes del timbre. En lugar de solo memorizar fechas y nombres, el ejercicio es pensar, a ver, ¿qué es lo que todavía no entiendo bien de esto? Este pequeño cambio hace que el aprendizaje deje de ser pasivo y nos obliga a pensar de verdad. Y bueno, con esa herramienta en mente, cerramos con una pregunta que va más allá. Si aplicamos este método a nuestro propio mundo, a nuestro presente, ¿qué partes de nuestra historia, de nuestros propios valores, necesitan que les demos una segunda o hasta una tercera mirada? ¿Qué es eso que, si somos honestos, todavía no entendemos del todo? Una pregunta para seguir pensando.